bienvenidos a Conexión, amigos y queridos hermanos. Que el Señor les bendiga. Que este video sirva como una pauta para que en el Día del Señor, podamos alabar y exaltar a nuestro Dios con un culto familiar. Así que les invito a que se pongan cómodos, que busquen una Biblia, que reúnan a su familia, o si se encuentra solito, disponga su mente, su corazón a alabar y exaltar el nombre del Señor. Para comenzar alabando y animando nuestro corazón y nuestra mente a exaltar a Dios, vamos a ir a la Biblia. Y en esta ocasión, Camila nos va a ayudar a leer el Salmo 111. Salmo 111. Aleluya, alabado sea el Señor. Alabaré al Señor con todo el corazón en la asamblea, en compañía de los rectos. Grandes son las obras del Señor, estudiadas por los que en ellas se deleitan. Gloriosas y majestuosas son sus obras, su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. El Señor es clemente y compasivo. Da de comer a quienes le temen, siempre recuerda su pacto. Ha mostrado a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de otras naciones. Las obras de sus manos son fieles y justas, todos sus preceptos son dignos de confianza, inmutables por los siglos de los siglos, establecidos con fidelidad y rectitud. Pagó el precio del rescate de su pueblo y estableció su pacto para siempre. Su nombre es santo e imponente. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos. Su alabanza permanece para siempre. Y así es, el Salmo 111 nos habla y nos muestra cómo es nuestro Dios. Los primeros versículos nos habla y nos muestra un Dios que hace cosas grandes. El versículo 3 nos habla de que Dios es justo. El 4 y 5 nos habla de un Dios que es compasivo. El versículo 7 y 8 nos habla de que hay un Dios honesto. El 9 nos recuerda que servimos a un Dios que cumple sus promesas. Y el versículo 10 nos habla de que nos parecemos y nos asemejamos más a Él, no solo por cumplir los mandamientos, sino que temiéndole y adorándole con asombro. Les invito a que podamos orar para que no solo caigamos en querer cumplir solo sus mandamientos, sino que podamos encontrar gozo y alegría en esta búsqueda del rostro de Dios. Así que les invito a que oremos. Señor, en esta hora, Padre, venimos a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites en el lugar en el que nos encontramos poder adorarte y exaltarte. Tu palabra nos muestra a qué Dios servimos, Señor, y permite, Dios mío, que nuestra percepción de ti crezca, para no formarnos un Dios conforme a nuestro corazón y conforme a nuestros pensamientos limitados, sino que tu palabra nos muestra cuán grande eres tú, Señor. Y queremos, Padre, en esta hora alabarte. Queremos en esta hora bendecirte, Señor. Queremos, Padre, que nuestra mente y nuestro corazón te alabe y te exalte por quien tú eres, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Y ahora, hermanos, les invito a que juntos cantemos el himno Castillo Fuerte y nos va a estar ayudando en esta ocasión nuestra hermana Fernanda. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán, acósanos por armas deja de
dañarnos no podrá, pues condenado está. Por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Y luego de haber cantado este hermoso himno al Señor, vamos a ir nuevamente a la palabra del Señor. En esta ocasión, Patricio Pérez nos va a ayudar en la lectura del libro de Isaías, capítulo 55, versículos del 1 al 7, que nos van a estar ayudando a meditar y a reflexionar para luego tener una oración de confesión de pecados. Isaías 55 del 1 al 7. Dice así: invitación a los sedientos. Vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche, sin pago alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escúchenme bien, y comerán lo que es bueno, y se deleitarán con manjares deliciosos. Presten atención y vengan a mí, escúchenme y vivirán. Haré con ustedes un pacto eterno, conforme a mi constante amor por David. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda, convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti, gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha coronado de honor. Busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Amén. El último versículo que leía Patricio decía: que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. De eso se trata, confesar y arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle al Señor que nos ayude para no seguir siendo guiados por nuestro corazón o por nuestra mente rebelde u olvidadiza, sino que Él nos vuelva a sus caminos, porque Él dice que es generoso para perdonar y de Él recibiremos misericordia.
Les invito a que en esta hora puedan pausar este video, puedan tener su tiempo de confesión de pecados y luego oramos juntos. Padre amado, en esta hora, Señor, a la luz de tu palabra, venimos a ti, Señor, porque es necesario, Dios, que reconozcamos, Padre, que pecamos ante ti. Tu palabra dice que tú eres generoso para perdonarnos, que nos vas a dar misericordia, Señor, si acudimos a ti. En esta hora queremos reconocer que fallamos y que pecamos contra ti y que te ofendemos, pero que nos arrepentimos, Padre, y rogamos tu misericordia y tu perdón, que tú nos limpies, Señor, de nuestra maldad, que tú nos limpies, Señor, de nuestro pecado y nos vuelvas a ti, Señor. Permite que podamos seguir alabándote, Señor, y que haya gozo en nuestro corazón de que somos perdonados, de que estamos cercanos a ti, Señor, y que tu palabra, Padre, siempre nos recuerda que podemos acudir a ti libremente. Oramos y agradecemos, Señor, tu perdón y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Y luego de haber meditado y haber orado al Señor, les invito a que podamos meditar en una alabanza que va a cantar Jocelyn, que es el himno Oh tu fidelidad. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrás. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Grande, Señor, es tu fidelidad. Y ahora también es el momento de que los niños expresen y alaben al Señor con sus coreografías. Así que invitamos que todos los niños que están en casa se puedan animar y seguir las coreografías de la canción de los Kids. Del amor de
les invito a que escuchemos el sermón del día de hoy, de esta nueva serie que comenzó la semana pasada, Diálogos en torno al sufrimiento, basado en el libro de Job. Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Nos encontramos una vez más esta semana para compartir de manera virtual y para continuar con un nuevo sermón de la serie titulada Diálogos acerca del sufrimiento. Esta es una serie basada en el libro de Job que nos mostrará distintas visiones de cómo observamos el sufrimiento y también cómo respondemos al sufrimiento. La semana pasada el presbítero Juan tocó el primer sermón con la visión de Satanás, quien plantea una tesis. Y su tesis dice que el ser humano no alaba a Dios de balde. Dice que el ser humano alaba a Dios porque Dios lo llena de beneficios y lo llena de favores. Él estaba convencido de esto y se empeña en demostrar su tesis oprimiendo la vida de Job, autorizado por nuestro Dios. Si bien es cierto, hay personas que actúan de esta manera y responden de esta manera, esta tesis de Satanás no aplicó a la vida de Job. Sin embargo, sacamos varias lecciones importantes de cómo debemos enfrentar el sufrimiento y no caer en estas premisas que Satanás planteaba. Las siguientes semanas responderemos una segunda tesis con respecto al sufrimiento, y es si el sufrimiento es el juicio de Dios por el pecado del ser humano. Y para ello veremos las opiniones de los tres amigos de Job. Están Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos tres concluyen en que el sufrimiento sí es producto del juicio de Dios por el pecado del hombre. Y se lo van a hacer saber a Job. Aunque ellos tres opinan exactamente lo mismo, la diferencia entre ellos son los argumentos que emplean. Por un lado, Elifaz se apoya en su experiencia personal. Por otro lado, Bildad se apoya en la tradición. Y por último, Zofar se va a apoyar en el dogmatismo o como un juez que está constantemente acusando a Job por sus respuestas. Pero veremos que estas perspectivas o estas visiones no siempre son del todo correctas o verdaderas. Por un lado, existen varios pasajes bíblicos donde observamos que el sufrimiento viene como juicio de Dios. Ejemplo de ello es el libro de Génesis, que nos relata el diluvio que cae sobre la humanidad. O el libro de Números capítulo 12, que nos cuenta la historia de Miriam y de Aarón, quienes son llenos de lepra como un juicio de Dios por haber pecado contra su hermano Moisés. O por qué no decir el libro de Jueces, que está lleno de historias que nos relatan cómo el juicio de Dios también cae sobre su pueblo por su pecado o producto de su pecado. Sin embargo, por otro lado, hay situaciones donde el sufrimiento no es producto del pecado de las personas, sino que el sufrimiento viene como un medio por el cual Dios perfecciona, y eso es importante entender, perfecciona la vida de sus hijos. Romanos capítulo 5, del 12 en adelante, dice que debemos regocijarnos en la esperanza, pero también debemos regocijarnos en el sufrimiento, porque el sufrimiento tiene un propósito, y el propósito es la perseverancia, dice Romanos, y además la entereza de carácter. Por lo tanto, el sufrimiento tiene un sentido de perfeccionamiento para nuestra vida. Un ejemplo de ello es la historia de José en el Antiguo Testamento, quien por la envidia de sus hermanos fue vendido. Tenemos también la historia de Daniel, quien sufrió el cautiverio por el pecado del pueblo. O, por qué no decir, las historias de los profetas del Antiguo Testamento, quienes sufrieron por haber predicado el mensaje al pueblo, el mensaje de Dios. O el caso del apóstol Pablo, quien tenía un aguijón en su cuerpo y sufría constantemente por él. Ninguno de estos personajes de la Biblia tenía razón quizás de sufrir. Eran hombres entregados a Dios, eran hombres dedicados a Dios, pero su sufrimiento tenía un propósito divino. Por eso las respuestas de los amigos de Job no son del todo correctas al decir que el sufrimiento es un juicio de Dios por el pecado. Y comenzaremos este sermón
observando la visión de Elifaz. Y para eso vamos a leer el libro de Job, capítulo 5, del verso 1 al 11, para ver cómo sostiene Elifaz sus argumentos. Leamos el texto de Job, capítulo 5, del 1 al 11. Dice así: llama si quieres, pero ¿habrá quien te responda? ¿A cuál de los dioses te dirigirás? El resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. Yo mismo he visto al necio echar raíces, pero de pronto su casa fue maldecida. Sus hijos distan mucho de estar a salvo. En el tribunal son oprimidos y nadie los defiende. Los hambrientos se comen su cosecha y la recogen de entre los espinos. Los sedientos se beben sus riquezas, y aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra, con todo el hombre nace para sufrir, tan cierto como las chispas vuelan. Si se trata de mí, yo apelaría a Dios, ante Él expondría mi caso. Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. Él derrama lluvia sobre la tierra y envía agua sobre los campos. Él enaltece a los humildes y da seguridad a los enlutados. Le invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de compartir tu palabra. Queremos disfrutar de ella y también que tú puedas iluminar nuestra vida y así aprender a través de ella a cómo enfrentar el sufrimiento y cómo ayudar también a aquellas personas que están padeciendo. Que tu gracia nos acompañe y tu Espíritu Santo nos guíe en la comprensión del texto. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que observamos aquí, en este texto, es una buena receta para una ocasión no apropiada. Es como aquella mujer que espera recibir a unos familiares y quiere recibirlos con un rico postre. Sin embargo, su vecina, que también es una amiga, llega con una receta de un pollo al horno exquisito y le dice: aquí está la receta para que tú esperes a tus amigos o a tus familiares. La mujer le dice: pero no es lo que yo quiero hacer otra cosa. Sin embargo, su vecina insiste en que tiene que sí o sí hacer la receta del pollo al horno cuando ella quiere esperar a sus familiares con un rico postre. Lo que ocurre en esa situación es una tensión y es un problema, porque es una receta que no es apropiada para la situación. Esto ocurre con la historia que nosotros estamos leyendo de Elifaz. Aparentemente es una buena receta lo que él dice, pero no aplica a la ocasión que está viviendo Job. Elifaz dice algunas verdades que son indiscutibles claramente, pero su perspectiva del sufrimiento es equivocada y no aplica a la vida de Job. Analicemos entonces por qué Elifaz dice que el sufrimiento es el juicio de Dios, producto del pecado. Y su primer argumento es que su experiencia personal así lo demuestra. Y lo va a mostrar desde el versículo 1 al versículo 7. Su experiencia personal así lo demuestra. Y para ello le va a decir dos cosas a Job. Y lo primero que le dice es que la experiencia demuestra que cualquier persona te responderá lo mismo, Job. Vamos al verso 1 y al verso 2. Dice lo siguiente: llama si quieres, pero ¿habrá quien te responda? ¿A cuál de los dioses te dirigirás? El resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. En otras palabras, Elifaz rogaba a Job que escuchara a la razón, que escuchara a la sabiduría común. Por eso le dice: llama si quieres, pero ¿habrá quien te responda? En otras palabras, le dice a Job: si le preguntas a cualquier persona con un poco de sentido común, Job, te responderá lo mismo que te estoy diciendo yo, que lo que te ocurre es producto de tu pecado, que ya se lo había dicho en el capítulo 4. Por lo tanto, Job, no seas necio, no seas un insensato, le está diciendo, porque ellos no terminan de buena manera. Eso es lo que le dice en el verso 2. El resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. No seas así, Job, le está diciendo. ¿Quién podría refutar los argumentos de Elifaz? Por lo demás, Elifaz era el amigo más viejo de Job y también era el más sabio.
Recordemos que él venía de la región de Temán. Según Jeremías capítulo 49, 7, los que provenían de esta región, o los que eran de esta región, eran personas bastante sabias. Por lo tanto, ¿quién podría dudar de las palabras de Elifaz o de la sabiduría de su experiencia? Lo segundo que le dice a Job para afirmar que su experiencia personal lo demuestra, es decirle a Job que habían hechos, porque él dice que ha visto con sus ojos el destino de los necios, del versículo 3 al 7. Elifaz se apoya en los hechos que está observando, en la evidencia empírica de la vida de Job y de su experiencia. Y esto hace que sus dichos sean reafirmados, irrefutables. Los desastres caen sí o sí sobre los necios y los pecadores. Leamos lo que dice el verso 3 al 7. Yo mismo he visto al necio echar raíces, pero de pronto su casa fue maldecida. Claramente, su experiencia, vista con la realidad de Job, calzaba completamente. Él había visto con sus ojos lo que le ocurrió a Job. Un hombre que tenía muchas posesiones, un hombre que tenía muchas riquezas, de la noche a la mañana desaparecen. Por eso sus dichos del verso 3. El verso 4. Sus hijos distan mucho de estar a salvo. En el tribunal son oprimidos y nadie los defiende. El capítulo 1 nos relata que los hijos de Job murieron producto de un viento tormentoso o de una tormenta, quizás un tornado, no lo sabemos, pero sabemos que fue un viento fuerte que mató a los hijos de Job. Todo calzaba para Elifaz. Versículo 5, él dice, los hambrientos se comen su cosecha y la recogen de entre los espinos, los sedientos se beben sus riquezas. El capítulo 1 nos relata o nos cuenta que el ataque de los de Saba hizo que Job perdiera todos sus bueyes, todos sus asnos y más encima que sus criados fueran muertos. También nos relata que un rayo del cielo calcinó a las ovejas de Job y a los criados de Job. El verso 17 del capítulo 1 nos cuenta que los caldeos se llevaron los camellos de Job, llevaron todas sus posesiones y más encima también mataron a sus criados. Todo esto que estaba observando Elifaz le daban argumentos para decir, ¿no es cierto?, y validar sus hechos en contra de Job. El verso 6 dice, y aunque las penas no brotan del suelo, ni los sufrimientos provienen de la tierra, con todo el hombre nace para sufrir, tan cierto como que las chispas vuelan. En otras palabras, Elifaz creía que esta aflicción que tenía Job no llegó de la nada. Eso está diciendo. No solo brotó de la tierra, las implicancias para Elifaz son sumamente claras. Esta aflicción de Job vino de parte de Dios. Las aflicciones llegan al hombre como un juicio de Dios por el pecado. Para Elifaz, estas afirmaciones son tan ciertas, dice el texto, como las chispas vuelan. Para Elifaz no existen colores, para Elifaz no existen matices. Si eres bueno te va bien, si eres malo te va mal. Y si te va mal es porque algo malo hiciste. Eso es lo que le dice la experiencia a Elifaz. Eso es conocido como la falacia del falso dilema, cuando no eres capaz de ver más de dos caminos. Y es un pensamiento que estaba muy presente en los tiempos de Jesús. El capítulo 9 del libro de San Juan nos cuenta que Jesús, al sanar a un ciego de nacimiento, o al encontrarse con él, los discípulos le preguntan, Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Este es el mismo pensamiento de Elifaz, una visión bastante cerrada y sesgada de las situaciones. Sin embargo, Jesús le respondió a los discípulos claramente, ni él pecó, ni sus padres, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Jesús no estaba sujeto al pensamiento de Elifaz, como los maestros de la ley o como los discípulos. Jesús comprendía que las situaciones de la vida, las situaciones de sufrimiento, no respondían simplemente a dos caminos simplistas, sino que en ello estaba el
el propósito divino involucrado. Lo único que hizo Elifaz fue que aumentó el sufrimiento de Job al deducir que su sufrimiento era producto del pecado y visto solamente desde su perspectiva. El problema es que Dios no piensa como nosotros pensamos. Aquí hay una aplicación práctica. Muchas veces nosotros juzgamos, como lo hacía Elifaz, en base a nuestra experiencia, bajo nuestros prototipos, y olvidamos que en medio de las circunstancias de sufrimiento, Dios siempre tiene el control y hay propósitos divinos involucrados. Por eso Jesús fue enfático en decir en Mateo capítulo 7, no juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que miden a otros, se les medirá a ustedes. Esto no significa que debemos pasar por alto los pecados de las personas. Tampoco nos dice que debemos hacer vista gorda de ellos o meter la basura debajo de la alfombra. Lo que quiere decir es que nosotros debemos actuar de manera correcta frente a los sufrimientos de otro. Nos invita a actuar con empatía, nos invita a actuar con misericordia frente a los demás. ¿Cómo estás exhortando a tus hermanos, a tus amigos, a tus familiares? ¿Cómo exhortas a los demás? ¿Cómo llevamos el consejo en el sufrimiento a otros? ¿Cuál filosofía es la que usamos para ver los problemas de otros? Claramente la vida de Job nos muestra que no siempre existe una conexión entre el pecado y el sufrimiento, sino que la gloria de Dios también quiere ser manifestada en una situación de sufrimiento. Por lo tanto, no siempre la experiencia es una buena consejera. La que sí es buena consejera es la palabra de Dios bien aplicada. Segunda de Timoteo 3, en adelante, del verso 16 en adelante, nos dice que ella es una buena consejera. Es útil para enseñarnos, es útil para redarguir, es útil para corregir en justicia. No mi justicia, no la justicia de mi experiencia, no la justicia visto desde el punto de vista de Elifaz. El verdadero consuelo está en la palabra de Dios bien aplicada que nos llevará a la perfección, dice el texto bíblico. Nos dará preparación como hijos de Dios y aconsejar correctamente y hacernos aptos para una buena obra de consejería en medio del sufrimiento. Por lo tanto, no juzgues por lo que ves, no juzgues por tus experiencias, porque ellas no siempre son una buena consejera. Lo segundo que Elifaz hace para afirmar que el sufrimiento es el juicio de Dios producto del pecado es manipular una verdad para beneficio propio. Manipular una verdad para beneficio propio. Veamos el versículo 8 al 11. Dice lo siguiente: si se trata de mí, yo apelaría a Dios, dice Elifaz. Ante él expondría mi caso. Eso es una tremenda verdad. Es bueno ir a Dios, es bueno rogar misericordia a Dios, es bueno apelar a Dios como lo hizo la viuda ante el juez injusto que al final de cuentas pudo recibir respuesta. Es bueno hacer eso. El verso 9 también es una realidad. Dice que Él realiza maravillas insondables, portentos que no pueden contarse. También es una verdad. El Salmo 77 dice que Dios hace maravillas y hace conocer su poder a los pueblos. El libro de Éxodo nos muestra cómo Dios sacó a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto con grandes maravillas. Es una verdad. El verso 10 dice: Él derrama lluvia y sobre la tierra y envía agua sobre los campos. Él enaltece a los humildes y da seguridad a los enlutados. Es indiscutible que la misericordia de Dios se extiende aún hasta el hombre pecador. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Proverbios dice que Dios da gracia al humilde, como bien también dice el libro de Santiago. Él cuida de su creación. Por lo tanto, Elifaz dice verdades. ¿Cuál es el problema de lo que está diciendo Elifaz? El problema es que bajo el contexto
que él lo está diciendo, lo que es totalmente verdadero, se transforma en mostrar a un Dios distorsionado para Job. Si seguimos el contexto de Elifaz, Elifaz no está dispuesto a renunciar a su teología de la retribución. Por eso él incita a Job a exponer su caso a Dios. Expone su caso, expon tu caso, porque cree firmemente que Dios va a estar de parte de él. Eso es lo que piensa Elifaz. Elifaz no está empeñado en aliviar el dolor de Job, para nada. Elifaz no está empeñado en engrandecer tampoco a Dios. Él está empeñado en colocar a Dios de su parte. Eso es lo que está haciendo él. Colocar a Dios de su parte para que Job acepte su postura y entender que el juicio de Dios viene producto del pecado. La verdad que las críticas teológicas pueden terminar haciendo más daño que hacer bien. Las grandes verdades mal aplicadas, hermanos, lastiman más a aquellos que se encuentran en el sufrimiento o en el dolor. Aquí debemos tener cuidado, porque nuestras malas aplicaciones de las situaciones nos pueden llevar a ser aliados con Satanás y no con Dios, como lo hizo Elifaz. El libro de Job, capítulo 42, versos 7 en adelante, nos muestra algo bastante peculiar. Dios le dice a Elifaz lo siguiente: estoy muy irritado contigo, porque a diferencia de mi siervo Job, dice Job 42:7, lo que ustedes han hecho o han dicho de mí no es verdad, al punto de pedirle a Job que ofrezca un holocausto para que Dios pueda perdonar a Elifaz y a los amigos de Job. Y él termina diciendo, el Señor, que lo que ustedes han dicho de mí no es verdad. ¿Acaso lo que dijo Elifaz en estos versos que leímos es una mentira? ¿No es verdad que Dios es poderoso? ¿No es verdad que hay que acercarse a Él para pedir de Él misericordia? Eso es una verdad, no es una mentira. Pero son verdades que están mal aplicadas por Elifaz a la vida de Job. Esto nos ilustra que no debemos utilizar la Escritura para beneficios personales, como lo está haciendo en este caso Elifaz. ¿Cómo aplicas tú las Escrituras para tus amigos, para tus hermanos, para tu familia? ¿Miras las situaciones de sufrimiento bajo esta perspectiva elifacista? La verdad que hoy día está muy de moda en las redes sociales utilizar muchos pasajes bíblicos para mostrar que lo que está sucediendo es producto del pecado del hombre, del pecado de la iglesia, y apuntamos a las personas por lo que está pasando. Pero quizás puede ser cierto, pero no necesariamente, no es una regla general. Muchos creyentes en el pasado murieron y sufrieron no producto del pecado de ellos, sino por la predicación del Evangelio. Y eso los llevó a un perfeccionamiento mayor. Por eso no debemos usar las Escrituras como lo hizo Elifaz, mostrando a un Dios implacable que no se cansa de castigar el pecado de ellos. No usemos de manera equivocada las Escrituras. Cuando llegamos a estos dilemas y vemos todo cerrado, hermanos, recuerda una cosa: Dios tiene salidas insondables como la historia de Job, y que muchos de los padecimientos de las personas tienen propósitos divinos. Y eso es importante tenerlo claro o tenerlo en consideración. Propósitos divinos que nosotros desconocemos, como el caso de aquel ciego de nacimiento que les hablaba en el libro de Juan capítulo 9. Sucedía todo eso para que la obra de Dios, dice el texto, se hiciera evidente en su vida. Lo mismo ocurría con la vida de Job. ¿El sufrimiento es el juicio de Dios por el pecado? Claramente la historia de Job y Elifaz desmienten esta tesis. No siempre ocurre de esta forma, no siempre ocurre de esta manera. Esta historia nos deja una gran tarea para usted y una gran tarea para mí. ¿Cómo cuáles?
No te apoyes en tu propia sabiduría, no te apoyes en tu propia experiencia. ¿Por qué? Porque serás un necio, porque siempre será necedad lo que dices en base a tu experiencia. Eso es lo que nos relata esta historia. Y también nos dice en muchos pasajes como Proverbios capítulo 3, no te apoyes en tu prudencia, no te apoyes en tu sabiduría, no te apoyes en tu experiencia. Mira más allá de tus ojos. Lo segundo que también nos insta esta historia es amar la misericordia, como dice Miqueas capítulo 6, porque esto es lo que espera Dios de ti, que tú ames la misericordia. Y no solo que la ames, sino también que tú y yo actuemos con misericordia. Actuemos con misericordia. Recuerda lo que dijo Jesús en el libro de Mateo, capítulo 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El sufrimiento no siempre es el juicio de Dios por el pecado. Y esta historia es un reflejo de ello. Que Dios te bendiga y tengas una muy buena semana. En ti esperaré, en la prueba y el dolor, en el hambre y escasez. En ti yo confiaré cuando todo vaya mal y sea débil mi fe. Si mereciendo muerte me diste vida en la cruz, y todo lo permites para formar en mí a Jesús. Por tu misericordia no hemos sido consumidos y nuevas son cada mañana. Por tu misericordia hemos sido redimidos y eres tú nuestra esperanza. Esperaré en la prueba y el dolor, en el hambre y escasez. En ti yo confiaré cuando todo vaya mal y sea débil mi fe. Si mereciendo muerte me diste vida en la cruz, y todo lo permites para formar en mí a Jesús. Por tu misericordia no hemos sido consumidos y nuevas son cada mañana. Por tu misericordia hemos sido redimidos y eres tú nuestra esperanza. Misericordia, no hemos sido consumidos y nuevas son cada mañana. Por tu misericordia hemos sido redimidos y eres tú nuestra esperanza. Misericordia, no hemos sido consumidos y nuevas son cada mañana. Por tu misericordia hemos sido redimidos y eres tú nuestra esperanza. Por tu misericordia no hemos sido consumidos
Le damos gracias al Señor nuevamente por su palabra, por hablarnos a nuestras vidas. Ojalá que podamos repasar también en casa el texto leído. Y ya para estar terminando esta conexión virtual, recordar algunos avisos que no están de más repetirlos porque somos olvidadizos, y es que aprovechemos este tiempo que el Señor nos ha permitido de estar quizás algunos en casa, de poder fortalecer nuestra vida espiritual, nuestra vida devocional con nuestras familias, y así ese ánimo y esa fortaleza que tengamos podamos compartirla con otro hermano, llamándolo, enviando un mensaje cariñoso. Nunca está de más, ¿ya? También recordar que nuestros diezmos y nuestras ofrendas de aquellos que son miembros de la iglesia están siendo recibidas en la cuenta de la iglesia. También recordarle a los padres que se animen dentro de todas las labores que ellos deben hacer, a mostrarles los videos que preparan sus maestros de Conexión Kids con mucho cariño. También permitirle que los más grandes participen en estas reuniones de Zoom, para que ellos también tengan un momento de comunión y un momento de estudiar también la palabra del Señor. No está de más recordar, hermanos, que ante cualquier necesidad que surja, comunicarlo a los diáconos, a los presbíteros, quienes van a gestionar la ayuda que sea pertinente. También recordarles participar en los CRES. Estamos a un solo clic de conectarnos y de estar juntos con nuestros hermanos. También animar a las mujeres a que participen en estos grupos pequeños de comunión y oración que se están teniendo también durante la semana. Y por último también recordarles que todos los lunes a partir de las 9:30 hay reunión de oración donde se ora por diferentes peticiones y motivos, así que mañana va a recibir el link, y si usted desea orar junto a sus hermanos, no dude en también ingresar a esta plataforma. Así que el Señor les bendiga, que sigan teniendo un lindo domingo, y ahora les invito a que oremos juntos al Señor para terminar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, por este tiempo que tú permites, Señor, como guía, Padre, para que nosotros podamos elevar culto, Señor, en nuestra casa, con nuestra familia, Señor, con quienes nos encontremos, Padre. Y te damos gracias, Señor, porque tú sigues siendo el mismo Dios, sigues teniendo el control y siendo soberano por sobre todas las cosas, Padre. Y en esta hora te alabamos y te bendecimos por lo que tú haces, Señor, por lo que tú, Señor, nos has permitido vivir, Señor, porque sabemos que tu voluntad aún sigue siendo buena, agradable y perfecta, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos, de aquellos que se han podido conectar a ver este video, Señor. Gracias te damos por tu amor y por tus misericordias demostradas cada día hacia nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hola, les saluda la familia Ramírez Pérez. Les saludamos en el amor del Señor, esperando que todos estén bien y sabiendo que pronto volveremos a estar juntos. Han sido días donde hemos extrañado estar junto a ustedes, compartir tiempo de conexión, tiempos entre hermanos, pero también han sido días muy buenos donde hemos podido conectarnos a través de las videollamadas y de otros medios con ustedes. Los extrañamos mucho y confiamos que pronto volveremos a encontrarnos. Y que el Señor los bendiga. Chao.